En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora de este viernes 29 de julio, ya terminando el mes, la última semana hábil de este mes, que ha sido bastante noticioso. Ya se viene agosto, un mes que sin duda va a dar que hablar, porque ya estamos en tierra derecha para la discusión constitucional, para el plebiscito constitucional, y así que vamos a estar conversando sobre eso. Si usted quiere ser parte de esa conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en TikTok, @llegolahora921, o también en el Facebook Live de Agricultura y también en Agricultura TV, la plataforma de YouTube de la radio. Y si quieren, nos puede enviar un audio con su opinión a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando, por supuesto, aquí en la frecuencia de Agricultura. Y bueno, hay un problema diplomático porque ha aumentado la presión hacia el gobierno por la falta de apoyo a Claudio Grossman para el Tribunal de La Haya. Al parecer, el gobierno se estaría inclinando por el candidato argentino para la Corte Internacional de Justicia, y eso habría despertado algunas críticas dentro de los círculos diplomáticos. Y el gran problema es que el candidato argentino apoyó a Bolivia en la demanda que tuvimos por los límites territoriales precisamente con ese país. En cambio, Claudio Grossman fue el agente chileno en esa demanda, lo que obviamente es una situación bastante compleja. Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos. Bueno, y el tema que nos convoca inmediatamente ahora es cómo se está dando la discusión constitucional. Hay que atender a lo que dicen las normas. Ya hemos conversado aquí que también cómo se dio esa discusión, y para eso hoy día nos acompaña el ex convencional constituyente, ciudadano ahora, Rodrigo Logan. ¿Qué tal, Rodrigo? Y bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, José Francisco. Muchas gracias, de verdad. Estos espacios son muy importantes para poder informar a la ciudadanía, informar de manera neutra, no sesgada y con información relevante para la gente. No decirle lo que tienen que hacer, sino que decirle ser facilitador, para que ellos tomen su propia decisión. Ese es un gran concepto, ser facilitadores, sobre todo para que las personas estén más informadas. Y antes de entrar en la materia propiamente tal, quería preguntarte, Rodrigo, ¿cómo te parece que está el ambiente político actual? Entiendo que tú antes no te habías dedicado tan activamente a la política como primera línea ahí en la Convención Constitucional. Diste este paso. ¿Qué te pareció el ambiente que se vio ahí? También, ¿cómo está el nivel del debate público entre las acusaciones de fake news de lado y lado, y también la facilidad con que se cae en los insultos, sobre todo en redes sociales, pero también un ambiente político que, a mi juicio, está un poco horadado? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo encuentro que está crispado el ambiente. Mira, había un profesor mío que era Humberto Maturana, en Matristia, y él siempre hablaba de que el lenguaje construye realidades, y hay de Dios que es cierto. El lenguaje construye realidades. No es lo mismo cuando yo entro en un debate con términos objetivos y podemos discutir sobre argumentos, a cuando yo lo hago personal. Cuando yo empiezo a segmentar a la población entre los buenos, los malos, los inteligentes, los no inteligentes, y ahí yo hago personal el debate y evito que las personas realmente se centren en lo realmente importante. Y a mi juicio, ¿qué es lo que es realmente importante? Que la gente lea el texto, que se haga las preguntas correctas, de decir, ¿qué es lo que me conviene? Que le pregunte a sus políticos, porque imagínate, están los que dicen, apruebo para reformar. Y el apruebo para reformar, pero tú les preguntáis, ¿qué quieren reformar? Cri, 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 silencio. Rechazo para reformar. ¿Qué es lo que quieren reformar? Tampoco te lo dicen. ¿Te fijaste lo que salió en la encuesta CADEM? La encuesta CADEM, que no es una de las que le ha pegado más, pero hizo un análisis que a mí me parece súper interesante. Ellos, dentro de la encuesta, dicen que
existen, si bien es cierto, la papeleta te va a dar dos opciones, el apruebo y rechazo, pero detrás de eso, tras bambalinas, hay 4, al menos. Bueno, pueden ser, está más, porque son 6. Está votar nulo, votar blanco, pero en esto del apruebo rechazo está el rechazo y punto, perdón, vamos a partir por el apruebo. Apruebo y punto, apruebo para reformar, que ahora eufemísticamente le cambiaron el nombre, le pusieron apruebo para mejorar. Está el rechazo para reformar y el rechazo y punto. Entonces te dice esta encuesta que el apruebo y punto, o sea, los que dicen no le cambiamos una coma a la Constitución, es el 10%. El 10%. De ese apruebo. El apruebo tiene en total un 46%. Los que son apruebo para reformar son el 36%. Por el otro lado, los que dicen rechazo y punto son el 21% de los encuestados, lo cual cuadra mucho con lo que pasó en el apruebo, en el plebiscito del apruebo de entrada, donde fue 80-20. Sí, me cuadra, rechazo 21%. Pero también están los del rechazo para reformar. Y el rechazo para reformar, en total entre ellos son un 36%. Entonces, cuando tú vas y tú dices, mira, son muy parecidos los que están en la parte del medio, o sea, los que convergen. Porque la palabra converger es ir hacia el centro, diverger es ir del centro hacia las puntas. Entonces, cuando tú tú dices, mira, qué increíble, ¿eh? Tú tienes más de un 66% de personas dentro de este universo que no van hacia las puntas, o sea, no es apruebo, no es rechazo, sino que quieren reformas, quieren mejorar. La pregunta es, ¿cuál de las opciones políticas hoy día que están en la palestra, la oferta política, si tú lo quieres ver así, representa a ese centro que quiere reformas, que quiere avanzar pero no de manera refundacional, que quiere que alguien lo represente y les diga todo va a estar bien? El día 5 de septiembre tenemos una agenda, ya sea en el apruebo, ya sea en el rechazo. No existe. ¿Y eso qué es lo que lleva? Ese grado de incertidumbre en el cual nos está poniendo hoy día el sistema político. Si no es culpa solamente de los políticos. El diseño estructural del sistema político nos lleva a pensar binariamente. Fíjate, blanco, negro, lo bueno, lo malo, el rechazo, el apruebo. No hay término intermedio, no hay matices. Y como no hay matices, la gente automáticamente sabe, si, por más que digan lo contrario, la gente del apruebo tiene clarito que el texto tiene cosas muy buenas, por supuesto. No hay obra perfecta que haya salido del intelecto humano, lo dijo Andrés Bello en el mensaje del Código Civil de 1855. El apruebo tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy peligrosas. El tema es que los del apruebo no se atreven a hablar de esas cosas que son peligrosas y tampoco a proponer cómo podemos cambiar esas cosas peligrosas. El otro día el presidente de la República, en una entrevista que le hicieron, entiendo, no me acuerdo si fue en el 9 o en la Chilevisión, pero él señala y da a entender que una de las cosas peligrosas sería, o lo que él cambiaría, sería el sistema de justicia. Le cambiaría a Poder Judicial y cambiaría el sistema de justicia. Y de ahí le siguieron preguntando y se quedó callado. ¿Ya? Porque él sabe que eso es peligroso para la postura. Pero por el otro lado tenemos el rechazo. ¿Qué significa rechazo hoy día? El artículo 142 de la ley 21.200, que modifica el capítulo 15 de la Constitución, es muy claro en el inciso último del 142. En el caso que gane la prueba, se mantiene vigente la Constitución del 80. Si la gente salió a la calle y tenía requerimientos sociales, demandas sociales que le llamaban, y esas demandas sociales no se van a ver satisfechas, porque en el rechazo se mantiene todo vigente. ¿Y qué pasa con los 22.000 millones de pesos gastados en la convención? ¿Qué pasa con las 8.467 audiencias públicas? ¿Qué pasa con la visibilización de los grupos históricamente, no digo invisibilizados, históricamente desconocidos por parte del Estado, que son los niños, niñas y adolescentes, la gente con grave discapacidad, los adultos mayores, las mujeres, los pueblos indígenas, los privados de libertad, los inmigrantes, el pueblo tribal afrodescendiente, las regiones, los ambientalistas, los naturalistas, la gente del campo, la gente con vulnerabilidad social, etc. ¿Qué pasa con eso? Nos vamos a la vez. Entonces, hay una parte al medio, que nadie está representando, José Francisco. Y eso me parece injusto, pero además me parece muy peligroso, porque estamos jugando con las expectativas de la gente y quebrar las expectativas del público, ya sabemos lo que pasa. Lo que pasa cuando quebramos las expectativas de la ciudadanía. Y ahí, dos cosas. Uno, esta lógica binaria entre que el apruebo significaría en la práctica meterse a este saco con todo lo que implica, con las cosas buenas o malas, y también el rechazo exactamente lo mismo, pero con la institucionalidad vigente. En ese sentido,
Claro, ¿cuál es la factibilidad política de que esta posibilidad de reformar o de mejorar se lleve a cabo cuando, por ejemplo, en el caso que gane el apruebo, muchas interpretaciones va a decir, mira, la ciudadanía aprobó lo que está, independientemente de que hayan cosas que mejorar y todo, pero lo aprobó. Es decir, ¿qué es lo que se va a requerir para hacer esos matices también, como por parte de los líderes políticos? Y en segundo lugar, a propósito de que el grueso de la población o de la opinión pública hoy día está en que sí o sí hay que reformar y seguir con la discordia constitucional o seguir la discusión constitucional, implica también que el análisis o la evaluación de la convención no es tan positiva en el sentido que no resolvió el problema que estaba llamada a resolver, que finalmente era sacar la discordia constitucional para poder seguir avanzando. No, evidente, José Francisco, no sé, ahí no, creo que no hay dos visiones. No. Nosotros como convención no lo hicimos bien. Si de hecho, mira, tanto es así que habían politólogos, ¿ya? Hay gente que hacía análisis político y decía, lo peor que le pasa al apruebo es la convención. Y cuando ya la convención no esté en el escenario público como organismo, el apruebo va a empezar a subir. Y mira lo que pasó. Le pegaron. ¿Por qué? Porque nosotros como convención, como órgano colectivo, mostramos que no supimos conectarnos con lo que quería la ciudadanía. ¿Qué es lo que más pedía la ciudadanía a la convención? Que llegaran a acuerdos, ¿te acuerdas? Uh-huh. O sea, eso es lo que más pedía y es lo que menos hicimos. Entonces, cuando nosotros salimos del ojo, partiendo de la base de que la solución era una nueva constitución, lo cual tampoco me la compro, pero porque si, te pido que por favor me muestres un solo documento o un solo encuesta que haya dicho que la gente quería nueva constitución. No hay. Si la gente no quería eso, la gente lo que se expresó en las calles era que quería mejores pensiones, salud, vivienda, educación, justicia, dignidad, etcétera. Eso es lo que quería la gente. No habla el tema, ¿a quién se le ocurrió el tema de la nueva constitución? Fueron a los políticos y a los académicos. Si tenemos que acordar que el movimiento AC, que es del año 2002, ¿dónde nace? En la Universidad de Chile, pues, amigo. Ahí nace. Por eso que decían que era la constitución de Atria. Ese era uno de los motivos, porque él lo planteó internamente a nivel de la academia. Pero la gente, el común, la gente, el pueblo, y cuando digo pueblo me refiero a todos y todas, porque el pueblo no es de Plaza Italia para arriba o de Plaza Italia para abajo, somos todos y todas. El pueblo quería otras cosas, y eso es lo que nosotros no supimos transparentar, desde mi juicio al menos, en la convención, y nos dedicamos a pelear. Había algunos que venían con la idea de su constitución, trataban de implementarla, que no es el verbo implementar o imponer, no es lo mismo que el verbo discutir, debatir y crear. Nosotros teníamos que haber llegado con una agenda en blanco, una hoja en blanco, que a todos se nos pidió eso, pero la hoja en blanco implica que tienes que sacarte tus sesgos, tienes que sacarte tu ideología, los ismos, el comunismo, el gremialismo, el feminismo, todos los ismos hay que sacárselos, incluyendo el cristianismo. Imagínate lo que estoy diciendo, soy cristiano, hay que sacárselo para poder crear algo en común. Pero no lo hicimos, ¿viste? Algunos venían con la idea de que tenía que quedar la Constitución del 80 a 2005, otros venían con la idea de implantar la Agenda 2030 de la ONU completa, que ahí la podemos ver, lo que es la Agenda 2030, otros venían con la idea de imponer cosas que eran específicas. O sea, había colegas míos que incluso lo decían, yo me voy me voy contento siempre y cuando haya normas del regionalismo, porque yo no puedo llegar a mi región a decirles que no lo logré. La Piari dijo, yo no puedo llegar a la isla de Pascua sin que esté reconocido el derecho de la isla de Juan Fernández como un territorio especial y se nos reconozca el Tratado de Paz de 1883. No puedo llegar. O sea, ellos no venían con la idea, desde mi punto de vista al menos, de aunar criterios y de reconocer que la inteligencia no está secuestrada en ningún lugar. En todos los lugares hay gente inteligente, en todos los lugares hay buenas ideas. Pero si no vienes con eso, no es la casa de todos, amigo, es la casa de algunos. Estamos conversando con Rodrigo Logan, ex convencional constituyente, ciudadano Logan, como está en sus redes sociales. Y Rodrigo, quería preguntarte, entrando en materia ya en el contenido mismo, tú mencionaste que una de las gracias de este nuevo proyecto, nuestra nueva propuesta constitucional, visibiliza o al menos muestra sectores o grupos que no habían estado en el mapa político durante los últimos años. Pero también hay otros flancos institucionales que se abren con esta propuesta. A tu juicio, ¿cuáles son los más preocupantes? Y sobre todo cuando en la discusión pública vemos que cada interpretación diferente o podría ser acusada de noticia falsa,
está hoy día eso muy metido en la discusión, o al menos en redes sociales, que es difícil sacar a colación cuál es el verdadero sentido de lo que está diciendo la propuesta, sobre todo cuando hay algunas plataformas de fact-checking y que dice que es verdadero y que es falso, que también tienen una agenda y lo interpretan de acuerdo a sus propias visiones. A tu juicio, ¿dónde están los puntos más relevantes del contenido? Antes de entrar en esa, porque me ha tocado estar en harto debate, yo digo, ocupemos bien el léxico. O tratemos de llegar a un acuerdo tú y yo, y con la ciudadanía, no contigo, sino que, y contigo por cierto, también es parte de la ciudadanía, pero lleguemos a un acuerdo en común, y que sea lógico. La palabra interpretar significa, en el caso jurídico, significa desentrañar el sentido oscuro de una norma, ¿correcto? Uh-huh. Eso es interpretar. Lo que es claro no necesita interpretación. Por tanto, si yo tengo que interpretar, es porque tengo que desentrañar el sentido y alcance de una norma que en sí es oscura, ¿correcto? Uh-huh. Por tanto, ya con ese solo hecho, cuando alguien empieza a hacer interpretaciones, es porque la norma no es clara. Porque cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. O sea, imagínate, esa norma es el artículo 19 del Código Civil de 1855. O sea, Andrés Bello lo tenía clarito cuando dice, si la norma está clara, no es justo al intérprete distinguir donde el legislador no ha hecho la interpretación. Uh-huh. Leamos primero la norma. Ya, eso es lo primero. Entonces yo digo, si ya vamos a interpretar es porque la norma no está clara. Segundo, la interpretación la vamos a hacer sobre qué parámetros. Porque hoy día, y también nuevamente vuelvo al lenguaje, la palabra reconocer no es lo mismo que la palabra crear. La palabra reconocer significa poner de manifiesto algo que ya existe. Eso es reconocer. En cambio, la palabra crear significa tomar situaciones que no existen y darles visibilidad a través de la creación. Eso es crear. ¿Y por qué te lo digo? Porque alguien dice, ay, Rodrigo, man, ¿por qué te vas a ir en esa volada que fumaste? No, pues yo digo, si los pueblos originarios hay que reconocerlos, pero ningún pueblo originario hoy día tenía tribunales propios. Por tanto, ese concepto del pluralismo jurídico es una creación, no es reconocer, porque no lo tienen. Eso es falso. Entonces me dicen, pero bueno, pero hay que reconocerlo y hay que crearlo. Y yo les digo, mire, el artículo 5º, inciso 2 de la actual Constitución, el artículo 5º es el que habla sobre que la soberanía reside esencialmente en la nación, ¿vale? Y eso se entiende. Y se ejerce por el pueblo a través de las elecciones que establece la Constitución y la ley. Pero dice que la soberanía tiene como límite la garantía establecida en la Constitución, pero además, los derechos contenidos, no dice los tratados, dice los derechos contenidos en los tratados internacionales en derechos humanos suscritos y ratificados por Chile. Entonces, cuando yo me leí eso, me fui y pedí en el BCN, no sé si se ve en la pantalla, ahí, BCN, usted le coloca, BCN significa Biblioteca del Congreso Nacional, o sea, es una fuente pública y oficial. Y usted le coloca Tratado Internacional en Derechos Humanos ratificados por Chile. Y te va a salir una pantalla y te va a decir que son 40. Y dentro de esos 40 está la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Adultos Mayores, la Convención sobre las personas con grave discapacidad, las personas, el Pacto Indígena, que es el Pacto Americano Indígena, y el Pacto y la Resolución de la ONU del año 2007, de la cual Chile fue suscribió. Entonces, al final del día tú dices, no es que esta Constitución haya, o el proyecto en sí, haya innovado en reconocer cosas que no existían. En el derecho chileno ya existían. Lo que pasa es que no tenían visibilidad constitucional, que no es lo mismo, ¿cachai? ¿No? Uh-huh. O sea, ya estaban, por norma de reenvío del 5º inciso 2. Entonces, es una mejora que se les reconoce en la Constitución. Por cierto que sí, por cierto que sí. Pero reconocer, no crear. Cuando tú te vas al pacto interamericano, al pacto americano de los pueblos indígenas, y te vas a la resolución de la ONU del año 2007, que es el Tratado Internacional de Derecho Indígena, y tú lo lees, y tú lees las normas que están en nuestra Constitución, te vas a dar cuenta de que nosotros fuimos mucho más allá de lo que decía la normativa internacional. Lo mismo pasa a propósito de la Declaración sobre los Derechos del Niño y Niña, el tema de los adultos mayores, las personas con grave discapacidad, los pueblos tribales, el tema de las personas que viven en el agro, las personas con vulnerabilidad social, que es el Pacto de Brasilia. Entonces tú dices, ok, nosotros reconocimos, pero nos fuimos más allá, tiramos el tejo más pasado.
Y alguien puede decir, bueno, pero ¿cuál es el problema, Rodrigo? El problema es que el diseño interior que nosotros generamos como sistema político no aguanta, hombre. Si una constitución, y aquí me voy también a otra, hay un profesor que se llama Karl Loewenstein, que es un constitucionalista y que, bueno, tuvo varias investigaciones, pero en una el tipo hace algo que a mí me parece muy relevante para esta pregunta. El tipo estudia las constituciones de todo el mundo y se da cuenta cuáles son las constituciones que han tenido más permanencia en el tiempo, partiendo por las de Estados Unidos. Y él dice, ¿qué tienen en común? O sea, aplica la matemática, el mínimo común múltiplo. Dice, ¿qué es lo que tienen en común todas estas constituciones que han permanecido en el tiempo? Y el gallo saca 4 elementos. Dice, estas constituciones, 1, dan cohesión social, fomentan la cohesión social. Es decir, no crean estancos de privilegio entre grupos de la nación, de tal manera de que pueda haber igualdad en y ante la ley. Ok, eligió, bien. ¿La cumple esta? Sí, decía yo, ok. La cumple, estoy hablando de la del 80. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está el artículo 6 y 7. Ningún grupo no existen grupos privilegiados. La segunda es, aparte de la cohesión social, que tiene que permitir la gobernabilidad. Eso significa que los órganos decisorios del sistema político tienen, por normativa constitucional, se les tiene que permitir tomar decisiones de carácter obligatorio, coercible y coaccionable, y que sean sociabilizadas por la población a través de la representación democrática. Ok, dije. La tercera, tiene que permitir la creación de riquezas y de la equitativa distribución de las mismas entre los miembros del Estado-Nación. ¿Vale? O sea, tiene que fomentar el emprendimiento, fomentar la riqueza, porque si no hay riqueza somos todos iguales, pero igualmente pobres, amigo. Claro, ahí somos iguales, pero pobres. Y la cuarta es que tiene que posibilitar la libertad de sus ciudadanos, tiene que darle herramientas, y esa me parece trascendental, porque si tú ves qué es una constitución, la constitución es la supranorma, la Carta Magna, que regula, todas las constituciones en el mundo tienen 2 partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática donde se establecen los derechos, deberes y atribuciones y la forma de concebir sociedad, porque acuérdate que es un pacto social, parafraseando a Rousseau. Y tiene otra que es la parte orgánica, que es donde se definen las principales instituciones de ese Estado-Nación con sus derechos, deberes y atribuciones, como por ejemplo el presidente, el parlamento, el poder judicial, los sistemas judiciales, Banco Central, Contraloría, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cierto, la reforma. Entonces, cuando tú empiezas a analizar en base a esos 4 criterios, tú dices, no, aquí hay algo que no me cuadra. Y tú tomas esta norma, el proyecto de nueva constitución, y tú empiezas a decir, a ver, en la cohesión social, pucha, tenemos el pluralismo, el Estado plurinacional. Y la plurinacionalidad en sí es mala si fuera solamente, amigo mío, respecto de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, más que originarios, a mí no me parecería tan peligrosa. Pero dejarla abierta, la palabra plurinacional significa muchas naciones. Si tú tomas la normativa internacional, mira, el artículo 14 del proyecto de nueva constitución, el 15 dice, los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes por Chile, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario, o sea, el que no está escrito, sino que el que ha hablado, consuetudinario de la misma materia, formarán parte integral de la Constitución y gozarán de rango constitucional. Eso quiere decir que incluso hasta los protocolos y las resoluciones de la ONU tienen rango constitucional. Y alguien puede decir, ¿pero por qué eso es peligroso? Porque en 1960 existen 2 resoluciones de la ONU, que es la 1514 y la 1541, que establecen que aquellos pueblos que tengan autonomía pueden solicitar su independencia a través de plebiscitos. ¿Tú te imaginas qué pasa hoy día si nosotros tenemos una plurinacionalidad con pueblos que pueden perfectamente decir que por el derecho internacional tienen derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la autonomía, y después van y toman estas 2 resoluciones que son parte de la Constitución, porque te la acabo de leer? ¿Te das cuenta que es peligroso? Y te das cuenta que es peligroso no solamente en la relación entre esos pueblos y el Estado, sino que entre los mismos pueblos. ¿Te fijaste la declaración de la autoridad ancestral de los huilliches? Que los huilliches son los que están son los indígenas que están en Chiloé. La autoridad ancestral de ellos dice de una manera pero increíble, porque el grado de lucidez que tiene ese chileno, yo lo encuentro maravilloso. El lúcido va a explicar. Él dice, mire, yo no soy mapuche, yo soy huilliche.
Él dice, yo no tengo por qué aceptar que me impongan esa regla porque no tenemos el mismo relato. Más, incluso él dice, los mapuches llevan 1500 años, nosotros llevamos 13.000 años. ¿Ah? No sé dónde sacó el dato, pero él lo dice, y con el grado Lucientos él dice, nos están dejando fuera. Los cuncos también están fuera de la Constitución. Los alacalufe también quedaron fuera. Entonces, la pregunta es, entre ellos, ¿tú sabes lo que va a pasar si nosotros aplicamos la plurinacionalidad extrema? Y también pueden venir en la Araucanía, van a venir los suizos, la nación suiza, la nación alemana, la nación italiana, la nación croata, porque ellos van a decir, yo también soy chileno. Yo no soy croata, soy la cuarta generación de croatas, y que a nosotros, o los alemanes, y que nos trajeron a final del siglo XIX, nos trajo un caballero que se llama Vicente Pérez Rosales, que era un agente de Chile, que fue a Europa a buscarnos, a buscar a mi tatara abuelo, y nos trajeron para acá. Nosotros hemos aportado aquí a Chile, porque nosotros llegamos y nosotros no nos regalaron nada. Nosotros hemos trabajado, hemos aportado con nuestros impuestos, hemos logrado hacer polos de desarrollo habitacional y comercial en distintos lugares. Nosotros también tenemos derecho. Por tanto, no vamos a permitir que el tema de la reivindicación territorial, que nos quiten nuestras cosas con una expropiación que está establecida en la Constitución a un precio justo, que no sabemos qué es lo que es el precio justo. Alguien dice, vámonos a las normas a las sentencias que ha dictado la Corte Suprema, pero parece que esas personas olvidan el artículo 3 del Código Civil, que habla sobre el efecto relativo de la sentencia. Un tribunal puede decir A, otro B, y ambos están bien, porque es un efecto relativo para las causas que actualmente se pronunciaron. Solamente la ley, amigo mío, solo la ley tiene la facultad de ser obligatoria y general, no la sentencia. Entonces nos podemos meter en un zapato chino increíble. Y con eso termino, porque podría estar mucho rato más, pero esa norma es peligrosa. Bueno, así vemos que bueno, está muy esquematizado, muy pedagógico, ciudadano Logan, ex convencional constituyente, así que no queda nada más que agradecerte por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, amigo mío, y presto ahí cuando me necesiten, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias por esa disposición. Nosotros vamos a seguir analizando la política y actualidad a la vuelta de esta pausa. Volvemos en un par de minutos, no se vayan. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora. Estuvimos conversando sobre la materia constitucional y ahora vamos a analizar lo que está pasando en economía, pero antes de continuar quiero recordarles que ustedes pueden ser parte de este programa a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok. @llegó la hora 921, también enviarnos un audio a nuestro WhatsApp con su opinión, el más 569-5304-3903. Y antes de continuar quiero saludar a quienes hacen posible este programa, porque empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security tiene más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tus instalaciones necesitan. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.com o a nuestro teléfono el 99-234-6976. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security, responsabilidad y compromiso. Y para continuar en Llegó la Hora, quiero saludar a nuestro próximo invitado, Jorge Rojas, economista. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación, José Francisco. Hace tiempo no nos tocaba conversar, Jorge, y en economía han pasado muchísimas cosas. Cuéntanos qué es lo más relevante, de qué está preocupada la ciudadanía ahora, qué son estas turbulencias internacionales en materia económica. Cuéntanos un poco en qué estamos. Mira, la verdad es que la incertidumbre, la volatilidad se mantiene tanto en los mercados internacionales como en la economía chilena. Hemos visto ayer que el presidente de la Fed, de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell, anunció este incremento histórico nuevamente, 75 puntos base, llevando la tasa en 2 alzas consecutivas en 1,5%, que fue algo que el mercado tenía más o menos anticipado, y por eso es que no vimos que los índices retrocedieran de manera tan significativa. Tenemos también en el caso de Chile esta intervención por parte del Banco Central que es por 25.000 millones de dólares, prácticamente la mitad de las reservas que le quedaban disponibles. O sea, está haciendo una intervención muy significativa. Recordemos que para el tiempo del estallido social intervino con 1.000 millones de dólares, y esta intervención es más del doble de lo que se hizo con el estallido social.
y por eso es que el efecto ha sido tan notorio, ¿sí? Pasamos de un dólar de 1.050 pesos a uno de 905 al día de hoy, y además tenemos toda la discusión por la reforma tributaria que también le inyecta una cuota adicional de incertidumbre. Entonces, están pasando muchas cosas y todas son muy importantes. Y esta proyección, por ejemplo, que hace el Fondo Monetario Internacional respecto al crecimiento de Chile para el 2023 de un 0%, que es una cifra bastante dura porque no solamente, claro, refleja que el país no va a crecer durante el próximo año, sino que también nos pone a la cola de Sudamérica respecto al crecimiento económico. ¿Es tan grave como parece? ¿Qué significa este 0% para efectos más bien prácticos y este posicionamiento en los lugares más de rezago del subcontinente? O sea, básicamente representa el castigo que recibe la economía chilena producto de esta elevada incertidumbre interna que tenemos, este proceso inflacionario también que parece, digamos, fuera de control a pesar de las severas medidas que toma el Banco Central. Recordemos que el Banco Central llevó la tasa de política monetaria de 0,5% el año pasado, en mayo, a 9,75% hoy día, o sea, fue un incremento bien importante la TPM, y aún así la inflación no ha dado la tregua, ¿sí? No ha desacelerado el proceso de crecimiento de precios como nosotros lo esperábamos. Entonces, esta proyección del Fondo Monetario Internacional está bastante alineada con lo que dijo el Banco Central hace un par de meses, que la proyección de crecimiento para Chile para el 2023 iba a ser entre un -1% y un 0%. ¿Sí? Entonces, este castigo que estábamos recibiendo en términos de las expectativas futuras, que en el caso de la economía influyen de manera muy importante, son expectativas más bien negativas, y eso va a repercutir sin lugar a dudas en el empleo, ¿sí? Cuando la actividad económica disminuye, tiende a aumentar el desempleo, y si no lo hace de manera inmediata, lo que ocurre es que hay una menor creación de puestos de trabajo, y de todas maneras, aunque sea con un desfase, con un rezago, el desempleo va a subir, y eso sería una situación muy compleja para los chilenos en general, y especialmente para la mano de obra menos calificada. Y ahí dentro del aspecto de la incertidumbre económica, porque tenemos la inflación que está influyendo mucho, el precio de ciertos bienes, como los de la canasta básica, que incluso están subiendo más que la inflación. Vemos la alza. La inflación promedio, exacto. Vemos la alza de los combustibles también, que impacta en el resto de los precios. ¿Cuánto influye la incertidumbre política a propósito de la discusión que hemos estado teniendo, a propósito del plebiscito, y también el anuncio de esta reforma tributaria que busca? El otro día vi una cifra que es bastante impresionante, porque esta reforma tributaria busca recaudar 4 puntos del PIB, que en principio suena poco, pero 4 puntos del PIB es un montón. es muchísimo, porque hoy día recaudamos nosotros en impuestos un 20% del PIB a través de impuestos. Aumentar un 4% significaría subir un 20% de los impuestos, es decir, o de los ingresos por impuestos, es decir, es muchísimo dinero. ¿Cómo influye eso en el aspecto económico para los próximos años, incluso para lo que estamos viendo ahora? Sí, mira, la verdad es que la reforma tributaria claramente es pro recaudación, no es pro crecimiento, y lo que necesitamos hoy día es una reforma tributaria pro crecimiento que sea capaz de atraer inversión y no de ahuyentarla, y no de hacerle una mochila más pesada todavía a las pymes. Hay un tema ahí con el impuesto global complementario, las modificaciones que quieren hacer, que ignora el hecho de que un emprendedor que tiene una pyme, si bien es el dueño de la empresa, pero también es un trabajador de la empresa. Por lo tanto, mucho dinero del que se obtienen sueldos lo separa, o sea, toma dinero de su propio sueldo y saca de ahí para poder financiar capital de trabajo de su misma empresa, y eso esta reforma tributaria no lo considera. Por lo tanto, le va a estar cobrando más impuestos como si fuera un ingreso salarial puramente, y muchas veces los emprendedores usan una parte importante de su sueldo para pagar deudas y financiar capital de trabajo. Además, que recordemos la reforma de Bachelet, que apuntaba a recaudar 3 puntos del PIB, y solamente las mejores estimaciones, digamos, siempre es difícil estimar estos valores, recaudaron un 1,5%, y en una situación
con un ambiente económico mucho más favorable que el actual. Entonces, apuntar a recaudar un 4% del PIB es una enorme cantidad de dinero. Es bastante utópico, ¿sí? Es bastante difícil de que lo vayan a conseguir. Si utilizamos como parámetro la información anterior de la reforma de Bachelet, deberían recaudar con suerte un 2% si es que tuviésemos situaciones económicas favorables, cosa que no es así. Entonces, muy probablemente van a recaudar menos y esta política tributaria contractiva, ¿sí? Lo que va a hacer es justamente que si estamos caminando hacia una posible recesión, que recordemos que hoy día se liberó, digamos, el dato de PIB de Estados Unidos, y al tener 2 trimestres consecutivos de crecimiento, es decir, con un crecimiento negativo, están en una recesión técnica. Entonces, si sumamos a eso estas otras reformas, probablemente Chile va a caminar hacia una recesión económica, y recordemos que cuando Estados Unidos estornuda, a Chile le da gripe, ¿sí? Entonces, es sumamente importante tener en consideración todas estas variables, y creo que el gobierno no está haciendo una buena lectura de lo que estamos observando en la actualidad. Y ahí esto tiene una pata un poco más política, pero el rol de Mario Marcel, de que en un principio daba garantía, daba una especie de tranquilidad hacia los mercados, ¿es suficiente como para dotar de certeza el ambiente económico? Porque hemos visto que claro, la incertidumbre sigue muy viva, las dificultades cambiarias también estuvieron presentes a pesar de las señales o los mensajes que intentaba dar el ministro de Hacienda. Bueno, la verdad es que yo creo que cada día que pasa da menos tranquilidad, ¿sí? Primero estuvo esta coordinación con el Banco Central, o más bien una suerte de mensaje del Banco Central debería intervenir, que después el debería se cambió por tiene, por parte de la ministra vocero de gobierno, Camila Vallejo. Entonces, claramente ese tipo de presiones no son adecuadas ante una institución que debe ser autónoma, como lo es el Banco Central. Posteriormente tiene estos dichos respecto del 6% de cotización adicional que no se iría a reparto, o sea, que no se iría, digamos, a las cuentas de capitalización individual, perdón, y se iría a reparto o a ser administrado por el Estado. Y uno de sus argumentos es que si no se hace de esta manera, entonces probablemente las mujeres nunca van a ver mejoradas sus pensiones, y eso a mí me llama la atención viniendo de un economista destacado como lo es el señor ministro de Hacienda, porque nosotros sabemos que estas mejoras de pensiones son políticas de mediano o largo plazo. Por lo tanto, si nosotros queremos que las pensiones de las mujeres mejoren, lo que debemos hacer es que sus salarios mejoren, y para que eso mejore, su acceso a educación superior, a capacitación en el mercado laboral, es lo que debe mejorar, y no tratar de redistribuir, ¿sí? Como dice James Heckman, premio Nobel de Economía, tenemos que predistribuir. ¿Y qué es lo que hay que predistribuir? El capital humano. Hay que tratar de que el capital humano sea distribuido de manera más uniforme, desde la educación parvularia, o sea, de la educación preescolar en adelante. Entonces, la verdad es que yo creo que no es suficiente, y las últimas señales al menos han sido un poco confusas desde mi punto de vista. Estamos conversando con el economista Jorge Rojas, y Jorge, te quería preguntar ¿a qué señal económica hay que estar atento durante los próximos días? Sabemos que este ambiente de incertidumbre termina afectándole a las personas. ¿Qué precauciones pueden tomar las personas en su economía más personal? ¿Hay algo que hacer en estos tiempos o simplemente esperar qué está pasando con el país y en el mundo? Mira, la verdad es que siempre se puede hacer algo. Y en ese sentido creo que es una situación negativa, que es el tremendo incremento en la tasa de interés, es aprovechar justamente ese incremento mediante depósitos a plazo. Están dando una muy buena rentabilidad, una muy buena tasa de interés, que es competitiva también con otro instrumento de renta fija, son las cuentas de ahorro en UF. La más conocida, digamos, y más fácil de abrir es la cuenta premium del Banco Estado. Entonces, existen formas de poder refugiarse un poco de estas pérdidas de poder adquisitivo producto de la inflación,
tratar de minimizar el uso del vehículo en términos de que el precio de los combustibles se mantiene alto, tan alto que el impuesto específico de los combustibles es un subsidio neto al día de hoy, ¿sí? Y un subsidio que está costando muchos millones de dólares, porque recordemos que pasamos de 750 millones de dólares de subsidio a 1.500 millones de dólares, y después a 3.000 millones de dólares, o sea, un pilar solidario completo y un poco más. Entonces, principalmente ahorrar lo más posible, pagar deuda, ¿sí? Que es una forma distinta de ahorro, y tratar de buscar estos instrumentos de renta fija que son bastante atractivos el día de hoy con estas tasas de interés tan elevadas. Perfecto, ahí entonces clarísimo para nuestros auditores. Jorge Rojas, economista, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco, por la invitación. Bueno, esperamos tenerte pronto acá y nosotros vamos a seguir conversando. A la vuelta viene el bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores. No se vayan. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y llegamos al bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores. Atentos ahí a nuestra pregunta del Twitter, @llegolahora921. También nos llegaron audios a nuestro WhatsApp donde preguntamos precisamente esta decisión del gobierno de finalmente querellarse contra Héctor Yaitul. Vamos con el primero. Estimado José Francisco, mi nombre es Renato Navarro. Obviamente que las querellas presentadas en contra de Héctor Yaitul son estrategia electoral. No es el sentimiento, y lo más probable es que Yaitul también lo entienda así, porque está en la misma colusión contra la seguridad de Chile. Por eso yo creo que este gobierno debe ser el próximo objetivo después del rechazo el día 4 de septiembre. Rechazamos el 4 y el día 5 vamos por el renuncio a Boric. Gracias. Bueno, importante ese comentario. Claro, hoy día todo lo que hace el gobierno hay que analizarlo con lógica electoral. Y eso evidentemente implica que cada una de estas decisiones tengamos que analizarla en base a ese criterio, y ahí se comprenden un poco más, pero que evidentemente generan ciertas ronchas porque lo que dijeron un día literalmente está siendo contradicho al día siguiente. ¿Tenemos otra opinión? Buenas tardes, señores de Radio Agricultura. Para mí esto es solamente las ganas de tener más gente que vote por el apruebo. Están consiguiendo como locos, haciendo campaña, y esta es una de sus formas. Triste espectáculo. Bueno, obviamente las acusaciones respecto al intervencionismo ya están presentadas respecto no solamente al gobierno, sino que también los alcaldes, y ahí la ciudadanía tiene que tener un rol muy activo respecto a lo que esté pasando en sus comunidades, porque esta intervención podría ser bastante peligrosa, tal como lo dijo Contraloría. Alcanzamos otro audio. Aló, buenas tardes, José Francisco. Mi nombre es Jorge Girardi. Yo tomo la opción 2. Es lógica electoral. Es un populismo de Boris para engañar a los ciudadanos incautos. Él, como estudiante y parlamentario, se entrevistó con líderes indigenistas separatistas, terroristas en la zona de la Araucanía, posiblemente Temocurcuy. Incluso hay testimonios gráficos. Yaitul es antichilenos. Él es el líder de los terroristas violentistas más sanguinarios de la zona de la Araucanía, que han incluso asesinado a gente mapuche, emprendedores. Por lo tanto, mi opción es 2. Hasta luego. Bueno, muchas gracias por esa opinión, y a todos los que nos enviaron y nos han enviado a lo largo de esta semana sus opiniones a nuestro WhatsApp. Nosotros ya estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias por su sintonía. Ojalá tengan un extraordinario fin de semana. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Donde las papas queman. Nos vemos la próxima semana. Que esté bien. Chau. En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Producción Doris Mora.